Hola, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Joaquín Cortés y presentaré mi trabajo titulado Comparación de la eficacia de esteroides tópicos, corticosteroides perioculares y agentes anti-VEGF en el tratamiento del edema macular uveítico. Lo realicé en el Hospital de la Luz y quiero dar un agradecimiento a todo el Departamento de Enfermedades Inflamatorias, sobre todo a la doctora Tere Valdés y a la doctora Ileana Peñalosa. Eh, para ponernos en contexto, el edema macular uveítico sabemos que causa una pérdida visual y hay múltiples opciones para el tratamiento. La evidencia comparativa de las diversas terapéuticas que tenemos es realmente limitada, por eso se propuso este trabajo. Realmente, por lo que sabemos, no hay un consenso sobre la estrategia inicial que va a ser más óptima para nuestros pacientes, por lo cual se decidieron comparar estas tres alternativas. Mi pregunta de investigación fue, ¿cuál es la modalidad terapéutica que nos ofrece una mayor eficacia tanto en anatomía y función en pacientes con un edema macular uveítico? La hipótesis fue que la dexametasona periocular y el aflibercept intravítreo nos iban a generar una mayor reducción del grosor macular central, esto en comparación contra los esteroides tópicos, que fue en este caso la triamcinolona tópica. El objetivo fue determinar la eficacia comparativa en reducción del grosor macular central y mejoría de la agudeza visual también, como desenlace secundario. Nada más un recordatorio del contexto fisiopatológico de esta entidad, pues el edema macular uveítico sabemos que es una entidad multifactorial en la cual intervienen tanto la inflamación intraocular, también alteraciones a nivel de la barrera hematorretiniana, y en esto se implican los factores del VEGF y también un aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto nos va a llevar a un resultado de un edema macular uveítico. En este trabajo comparamos la triamcinolona tópica, la dexametasona periocular y el aflibercept intravítreo. Aquí el mensaje con el que quiero que nos quedemos de esta diapositiva es que el edema macular uveítico va a combinar varios mecanismos inflamatorios y vasculares. El diseño de este estudio fue un ensayo clínico prospectivo, fue aleatorizado y controlado, en el cual se incluyeron un total de 21 pacientes, en el cual se distribuyeron 7 por cada grupo. El seguimiento lo hicimos a 12 semanas. ¿Esto por qué? Porque queríamos evaluar una respuesta temprana de estas terapéuticas, por eso fue en este periodo. Y los criterios de selección de nuestros pacientes los resumí, pero de inclusión tomamos en cuenta pacientes mayores de 18 años con antecedente de diagnóstico de algún tipo de uveitis en cualquier localización anatómica y que estén cursando con un edema macular que lo definimos como un grosor macular central mayor de 300 micras, esto medido por OCT, por el equipo de Heidelberg. Entre los criterios de exclusión, aquí incluimos diagnósticos previos de glaucoma, hipertensión ocular en el paciente que no esté controlada o que hayan tenido alguna cirugía o tratamiento reciente, sobre todo en los últimos 3 meses. El instrumento principal para las mediciones fue el OCT del equipo de la casa Heidelberg, con el cual documentamos y cuantificamos el edema. Y pues la variable secundaria de este estudio fue la agudeza visual. Hablando sobre los grupos en los que intervenimos, el grupo 1 era aquellos pacientes que recibieron triamcinolona tópica al 1% a razón de una gota cada 6 horas durante un total de 12 semanas. El grupo 2 se les aplicó dexametasona periocular 8 miligramos con una aplicación mensual durante 3 meses, y el tercer grupo fue con aflibercept intravítreo de 2 miligramos, una aplicación mensual durante 3 meses. En todos los pacientes hicimos una evaluación basal en las semanas 4, 8 y 12. Y como les había comentado, pues las variables primarias era el cambio en el grosor macular central y la secundaria el cambio en la agudeza visual, donde propusimos una escala ordinal mediante logMAR. Y bueno, en esta diapositiva les comparto las características basales que tenían nuestros pacientes. Vemos un predominio por el sexo femenino con un total de 15 pacientes y 6 del género masculino.
y vemos una distribución variada de las localizaciones anatómicas con un predominio por las uveitis anteriores en 9 de los pacientes, intermedias en 6 de los pacientes, posteriores en 2 y 4 pacientes con un diagnóstico de alguna panuveitis. Realmente, comparando los datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes, no identificamos ninguna diferencia que fuera clínicamente relevante, por lo cual supusimos que los grupos fueron comparables para poder hacer nuestro análisis posterior. Ya pasando como tal a la parte de nuestros resultados, los 3 grupos vimos que redujeron el grosor macular central, pero en esta gráfica podemos observar que las líneas que son la verde agua y la gris, que corresponden a los grupos de dexametasona y aflibercept, ellos presentaron una reducción de grosor macular más marcada en comparación con la de la triamcinolona tópica. En esta gráfica les muestro la evolución de los pacientes a 12 semanas de seguimiento. Sin embargo, pues sí, lo que nos llamó mucho la atención fue esto, que las terapias regionales fueron las que presentaron un mayor efecto. Aquí en esta gráfica les presento los cambios del grosor macular, esto ya de cada grupo de pacientes a las 12 semanas, donde vemos que en la triamcinolona tuvimos una disminución más o menos de 85.3 micras, en el grupo de dexametasona periocular fueron de 180.7 y en aflibercept fueron de 198 micras al final del seguimiento. Este hallazgo pues nos sugiere que las terapias regionales nos van a producir una reducción aproximadamente del doble respecto a el tratamiento tópico con la triamcinolona, y esto pues nos constituye el principal resultado de este estudio que nos responde a nuestra pregunta de investigación. En esta gráfica les comparto la evolución individual del grosor macular central por cada grupo, y lo que vemos es que la evolución individual es bastante variada, pero las terapias regionales son las que son un poquito más consistentes en cuestión de la reducción del grosor macular central. Entonces, pues esto apoya a nuestras conclusiones. En cuanto a la agudeza visual, vimos una tendencia favorable, sobre todo en pacientes que fueron tratados con terapias regionales, donde vimos que además que la mejoría funcional fue menos marcada que la anatomía. Entonces, en cuanto a anatomía, sí tuvimos un gran éxito, pero en cuestiones de la función no fue tanto así de esta manera. Esto sugiere que hay una correlación parcial entre la anatomía y la función en esta corte que estudiamos en estos pacientes. Y en esta diapositiva les presento un resumen de los resultados, donde vemos que la terapia periocular e intravítrea mostraron un mejor comportamiento a un corto plazo, a 12 semanas, con reducciones del grosor macular central, aflibercept de 36% y dexametasona de 35%, lo cual se considera que tuvimos una buena reducción de este grosor, ya que para considerarlo un éxito se considera que debemos de tener un corte de 20%. Entonces, fue bastante relevante este resultado. Aquellos que fueron tratados con la triamcinolona tuvieron una reducción del 20.7%, lo cual, pues, si lo comparamos contra los otros resultados, vemos que tenemos una mejor respuesta con terapias regionales. Y pues a manera de discusión, la mejor respuesta probablemente se va a relacionar en el caso de las terapias regionales a que podemos tener una mejor biodisponibilidad local, esto por una mejor llegada al segmento posterior. Vimos que hubo una mayor reducción del grosor macular central en las terapias regionales. Esto nos indica que esas terapias tienen un mayor efecto anatómico. Y también hay una tendencia en cuanto a la función, que también hay una mejoría no tan marcada, pero también sería conveniente poder extender el estudio. Aquí este dato es muy importante en este recuadro. Mi consejo sería que siempre debemos individualizar el tratamiento dependiendo de la actividad inflamatoria que tengan nuestros pacientes, y ya traspolándolo al contexto de la fisiopatología,
La inflamación, como vemos, pues sí responde bastante bien a los corticosteroides, pero también por el componente vascular, pues tenemos la respuesta contra los agentes anti-VEGF. Ambos mecanismos pues explican la respuesta observada en este estudio que hicimos nosotros. Las fortalezas que tiene este estudio es que hicimos una comparación directa entre las tres estrategias, hicimos mediciones objetivas mediante OCT y además tuvimos un seguimiento estructurado. Las limitaciones, pues, es el tamaño de la muestra, que es bastante pequeño, el seguimiento que fue a corto plazo a 12 semanas y que tenemos una potencia estadística algo limitada. Pero esta ausencia de significancia estadística no implica que tengamos una ausencia de efectos clínicos. Entonces, los resultados deben de interpretarse como una señal clínica inicial para poder hacer estudios más amplios y que podamos confirmar. A manera de conclusión, las tres modalidades terapéuticas fueron eficaces para reducir el grosor macular central. Dexametasona y aflibercept logramos una mayor reducción anatómica. La agudeza visual se mostró una tendencia favorable con las terapias regionales y los resultados apoyan el uso de las terapias regionales en edema macular uveítico. Y un mensaje para llevarnos a casa es que las terapias perioculares e intravítreas pueden considerarse una estrategia preferente en el manejo inicial de edema macular uveítico moderado, pero siempre individualizando el tratamiento en el contexto de cada paciente. Y esto fue lo que les traje preparado de mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Sí, hola. Buenas noches a todos. Muy bien, Joaquín. Bueno, primero quiero empezar diciendo que independientemente de este trabajo, el esfuerzo realizado en el becariato, que es muy heavy, es lo que te hace lo suficientemente bueno para estar en este grupo de especialistas. Te doy la bienvenida antes de dar mis comentarios, porque creo que el trabajo no necesariamente refleja la calidad de especialistas que somos y quiero decirte que para empezar, el esfuerzo que desempeñaste todos estos días en el becariato son lo que vale más la pena. Estoy un poco en desacuerdo con algunas cosas de tu trabajo. Por ejemplo, empiezas diciendo que la premisa es que no hay unas guías de manejo de edema macular uveítico y sí las tenemos. O sea, la Academia Americana de Oftalmología ha puesto en marcha un grupo de especialistas para sacar unas guías de edema macular uveítico. Tenemos los estudios POINT y el MERIT, que ya han tocado ampliamente el empleo de VGFs, de implantes. Entonces, como que creo que no estamos partiendo de cero. O sea, ya tenemos estudios multicéntricos que nos dicen qué hacer, qué no hacer, y entonces vale mucho la pena, si nos vamos a meter de lleno un estudio prospectivo, aleatorizado, etcétera, pues revisar qué guías tenemos para poder tomar decisiones durante nuestro estudio con un poquito más de consistencia. Te quería preguntar, ¿qué tipo de triamcinolona tópica usaron? ¿La hicieron ustedes o fue la comercial? Fue la comercial. Fue Claridium. Claridium. Ok, bueno, elegir triamcinolona tópica específicamente para mí es un problema, porque aunque el laboratorio viene y nos jura que tienen nanopartículas y que llegan a cavidad vítrea, la verdad es que nunca han traído un estudio donde en animales o modelos humanos hayan demostrado que alcanza concentraciones suficientes en vítreo. Y al ser un estudio de edema macular uveítico, creo que no fue la mejor de las terapias tópicas con las que contamos. Y la otra es, en tu trabajo escrito pones que es dexametasona periocular de 4 miligramos, pero en las diapositivas me pusiste que es de 8. ¿Cuál usaron? Fue de 8, ahí fue un error de la versión que compartí con ustedes. Pero fue de 8. Importante rectificar eso, y te quería preguntar por qué eligieron dexametasona y no betametasona, si sabemos que la dexa tiene un tiempo de acción de la mitad de tiempo o hasta un poquito menos. Ahí fue un poquito limitación por el tipo de población que atendemos en nuestra institución, que no todos tienen el recurso para poder adquirir una betametasona y la dexametasona de depósito en los hospitales es bastante accesible para los pacientes. Entonces fue por esa cuestión. El problema es que todos tus cortes del seguimiento los haces a las 4 semanas y la dexametasona, incluso la de 8 miligramos periocular, no te rinde esas 4 semanas. O sea, a lo mucho te rinde 2, así echándole muchas ganas 3. Entonces, creo que eso juega un poco en contra de tus objetivos. La otra que te quería preguntar es, pones ahí en tu trabajo escrito que tuviste un evento adverso en el grupo de aflibercept, pero no especificas cuál.
Sí debe estar especificado. Fue un paciente que tuvo un hiposfarma posterior a la aplicación del intravitro. Ok. Te quería preguntar, digo, de toda la descripción que hiciste de tu muestra, metiste, digamos, como de todos los tipos de uveitis, entiendo no infecciosa, se descartaron esos agentes, pero hacer un chile mole pozole de todos los tipos de uveitis creo que es muy arriesgado, porque esto hace que obviamente las uveitis posteriores y panuveitis tengan peores desenlaces, y que si tratas una uveitis anterior aguda, tal vez primer cuadro, con un poco de mamacular secundario, pues ese paciente va a mejorar incluso con cualquier tratamiento estandarizado tópico. Entonces, me parece que jugó un poco en tu contra meter todos los tipos de uveitis en una sola canasta y por eso tal vez los desenlaces no son los que tú esperabas. Ahora, creo que sería importante especificar si tus pacientes ya tenían tratamiento sistémico, porque me imagino que muchas de esas panuveitis o uveitis posteriores, que eran no infecciosas, sí podrían haber tenido tratamiento sistémico y esto jugar a favor de la resolución del edema macular uveítico o no. No sé si esto en un retrospectivo podrías, en un análisis retrospectivo podrías hacer la búsqueda intencionada de estos factores que podrían estar haciendo un poquito de confusión. Y la otra es que reportar la agudeza visual como lo hiciste, que lo hiciste en bloques, ¿no? O sea, bloque 1, una agudeza visual muy baja, 2, 3, etcétera, como jugando un poco como en el rango de logMAR, pues es difícil hacer resultados de efectividad cuando uno de esos rangos, por ejemplo, va de 20, 50, 20, 200. Porque un paciente que ve 20, 200 y que mejora a 20, 80 es una súper mejoría, pero en tu tipo de protocolo no estás haciendo evidente esa mejoría. Entonces, creo que haberlos agrupado de esta manera fue meterte el pie para obtener resultados importantes. Al final pones en la discusión que es un estudio piloto de factibilidad y sugieres que si esto se hace un ensayo confirmatorio se podría hacer en una población mayor. Mi sugerencia muy personal es los pilotos a veces nos ayudan a decir, ok, esto no funcionó y ya no le sigo, ¿no? Entonces, se vale también poner en nuestra discusión y en nuestras conclusiones que no obtuvimos los resultados esperados y que probablemente incrementar la población en un estudio como este no haría que las tendencias que encontramos sean estadísticamente significativas. Pero bueno, repito, un trabajo no habla nada de tu calidad como especialista. Bienvenido al centro y esperamos que te encuentres en un grupo de especialistas que nos tratamos de apoyar mutuamente y que mantengas una participación muy activa en este grupo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Ayumi. Y sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Que todos los comentarios son constructivos, es para hacer trabajos de calidad y ojalá que todos los que están aquí tengan una participación muy activa con nosotros. Gracias a los dos por estar aquí.